Buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Buenos días. Hola, Sí, buen día, sí. buenos días, sí. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema de estudios transversales, esperando que hoy podamos por fin terminarlo después de un leve retraso en el programa académico. Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado acá en este ejemplo que refiere un poco acerca de los problemas y las dificultades que existen cuando queremos establecer causalidad con un estudio transversal. Entonces, esto era para reforzar la idea de que los estudios transversales nos permiten generar asociaciones, hipótesis posiblemente, pero para corroborar causalidad, pues sí tenemos que llegar a diseños más robustos donde pues tengamos este apartado longitudinal para efectivamente verificar cuál es la exposición y que siempre deba preceder al desenlace. Entonces, bueno, ya básicamente para ir cerrando la parte teórica, vamos a hablar de las medidas de frecuencia y las medidas de asociación en este diseño en específico. Ya también en la clase en la que estuvimos revisando medidas de frecuencia, asociación, efecto, hablábamos que para los estudios transversales la medida de frecuencia adecuada, la que podemos obtener es la prevalencia, que son los casos que ya existen en esta población en un momento determinado. Y la prevalencia, pues prácticamente es una proporción, es decir, para poder obtenerla tendremos que hacer una división entre el número de sujetos que en el momento que estamos haciendo la evaluación están con el desenlace o presentan la enfermedad, entre el total de sujetos en una población en ese mismo momento. Entonces, respecto a pues prevalencia, sabemos que esta fórmula prácticamente es universal, el número de casos entre la población estudiada. Y un ejemplo también muy breve sería este que tenemos acá, un estudio que se hizo entre 1984 y 1985 en Estados Unidos, donde incluyeron 4.943 hombres que tenían sexo con hombres y lo que querían determinar era la prevalencia precisamente de infección por VIH, porque en ese momento pues era la población más vulnerable a este desenlace en específico. Del total de participantes, ellos encontraron 1.880 seropositivos, considerados como los casos prevalentes, y la prevalencia se obtiene de esta manera: 1.880, que fueron los que tuvieron un resultado positivo en el test serológico, entre el total de población estudiada, que fueron 4.943. Si ustedes hacen esta simple división, el resultado es de 0.38, y lo que hacemos es multiplicar este resultado por 100 para obtenerlo pues básicamente en porcentajes. Entonces era una prevalencia bastante alta para esa población en específico, para ese grupo poblacional, y a partir de esto pues se implementaron ciertas acciones para la prevención y por supuesto también la progresión hacia terapias que fueran pues más efectivas. Y ahora vamos a pasar con las medidas de asociación. Con las medidas de frecuencia, yo creo que no tenemos ningún problema. De todos modos, ya saben que si hubiera cualquier pregunta, comentario, queja o sugerencia, me lo pueden hacer saber para tratar de resolverlo. Entonces vamos ahora con las medidas de asociación. Las medidas de asociación también ya habíamos revisado que básicamente son el riesgo relativo y el odds ratio. Cuando tenemos la posibilidad, porque el diseño lo permite y podemos identificar incidencia, tendremos que utilizar riesgo relativo. Esa es nuestra medida de asociación por excelencia. Entonces, si ustedes diseñan un estudio, traten de ver la manera de que puedan llegar a obtener esa medida de asociación. Cuando no tenemos esta opción porque es muy caro, no tenemos el tiempo suficiente para hacer un estudio longitudinal o cualquier otro motivo, entonces optamos por diseños que, bueno, nos permitan estimar de alguna manera el riesgo relativo a través de los ratios. Y la forma en la que nosotros vamos a establecer o calcular las medidas de asociación, pues también ya la habíamos revisado, tiene que ver con una tabla de 2 por 2, donde siempre en las columnas vamos a colocar el desenlace
los pacientes que no tuvieron el desenlace en la segunda columna y expuestos y no expuestos en la primera y segunda fila respectivamente. Y de este modo, pues tenemos ya constituidas la tabla de 2x2, donde los que están en la casilla A y en la casilla C son aquellos que presentaron el desenlace, los de la casilla A con el antecedente de exposición, los de la casilla C sin la exposición previa, mientras que pues tenemos algunos otros datos interesantes como la prevalencia de la enfermedad, la prevalencia global de la población a través de estas dos casillas también. Y de igual modo podemos obtener grupos diferenciados, prevalencia en expuestos versus prevalencia en no expuestos. Y de esta comparación entre la prevalencia en el grupo expuesto y la prevalencia en el grupo no expuesto es que nosotros calculamos básicamente nuestras medidas de asociación como el odds ratio, esperando que si la exposición tiene un impacto directo en el desenlace, entonces la prevalencia, dije incidencia hace rato, sí, ¿verdad? No, prevalencia, la prevalencia de la enfermedad va a ser más alta que cuando lo comparamos con el grupo de no expuestos. Y aquí vamos a hablar de otra medida de asociación que no habíamos tocado previamente, que es la razón de prevalencias de la enfermedad. La fórmula es básicamente la misma que para riesgo relativo. ¿Se acuerdan de la fórmula para calcular riesgo relativo? Sí, Sí, la incidencia de expuestos entre los no expuestos. Exacto, incidencia en expuestos entre la incidencia en los no expuestos, donde 1 es mi no diferencia, porque eso implicaría que la incidencia es igual en ambos grupos. Valores por arriba de 1 son un factor de riesgo, que hablarían de un incremento en la incidencia, particularmente para riesgo relativo en los expuestos, y valores por debajo de 1 de un factor protector, porque estarían expresando una reducción de la incidencia en el grupo expuesto. Entonces, la razón de prevalencias es básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, lo que nos piden es calcular la prevalencia en los expuestos. Eso lo dividimos entre la prevalencia en los no expuestos y obtenemos un resultado. La interpretación es exactamente la misma. 1 es mi punto de no diferencia. ¿Alguien había escuchado hablar de la razón de prevalencias o sabe cuándo la utilizamos en lugar de odds ratio? Es cuando la yo, prevalencia es mayor. Diana, de ajá, hecho, cuando la fue una prevalencia de es las mayor. dudas que yo dejé en mi tarea, porque yo estaba leyendo justo eso, razón de prevalencias y razón de momios de prevalencia. Y es que una de las limitantes de la razón de momios es que sobreestima la probabilidad del desenlace cuando las prevalencias son mayores al 10%. Entonces, algo que leía es que siempre que las prevalencias, bueno, que lo ideal es que siempre utilicemos razón de prevalencia, siempre que se pueda calcular. Y sobre todo cuando las prevalencias son altas, porque si no se sobreestima el riesgo. Ok, muy bien. Javier, ¿habías levantado la mano? ¿O era lo que iba Sí, a lo que pues, dijo Javier? pero el comentario es muy básico, creo. Se Ah, ocupan estudios transversales, o sea, me imagino más en encuestas porque necesitamos forzosamente la prevalencia. Y debería de calcularse precisamente como comenta Javier Iván, que, que son prevalencias altas y se necesita demostrar esa diferencia. perfecto, muy bien. Con estos comentarios que ustedes han hecho y que se complementan, pues creo que es bastante clara la manera en la que se tiene que utilizar una medida de asociación y otra. Entonces, de entrada, odds ratio lo puedo utilizar en estudios transversales, lo puedo utilizar en casos y controles, y en qué otro punto voy a obtener OR, además de estos dos. Pues cuando se construyen los análisis de regresión. Exacto, en modelos de regresión logística, ¿no? Entonces son las tres posibilidades en las que yo puedo utilizar odds ratio. Mientras que la razón de prevalencias solo la puedo ocupar en estudios transversales, porque ya habíamos dicho que en casos y controles no voy a tener una prevalencia real y entonces no puedo obtener una razón de prevalencias de la enfermedad. Y la razón de prevalencias, como también ya lo señalaron ustedes, nos ayuda cuando la prevalencia del desenlace que estamos evaluando es mayor del 10%.
porque en esos casos el OR sobreestima la prevalencia real. Si la comparáramos con el riesgo relativo, serían valores mucho más altos posiblemente respecto a pues esa medida de asociación ideal que nosotros hubiéramos obtenido de realizar un estudio longitudinal. Entonces, esta es otra característica que debemos de considerar al momento de decidir si vamos a calcular razones de prevalencia o si vamos a calcular otro radio, la prevalencia del desenlace que estemos obteniendo. Del estudio que platicábamos la vez pasada, del de Nubia, donde, recuérdame brevemente, Nubia, era adicción a la comida, el desenlace. Factores, bueno, ya cambió el nombre, es factores asociados de adicción a la comida en adolescentes. Perfecto, entonces tu desenlace va a ser adicción a la comida. ¿De cuánto es la prevalencia estimada que tú tienes? O pues la incidencia, si es que El 15%. 15%. 15% en población general. Ok, muy bien. Pues tendrás que esperar los resultados de tu estudio, por lo menos el análisis descriptivo para verificar cuál es la prevalencia y con base en eso decidir cuál de estas dos medidas de asociación vas a utilizar, ¿sale? Entonces, bueno, de esto vamos a pasar a hablar también del OR, entonces la razón de momios, tiene diferentes fórmulas que ustedes pueden encontrar, pero todas se reducen y se traducen a la fórmula de productos cruzados. Son matemática y además epidemiológicamente compatibles, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan la fórmula de productos cruzados, que es A por D entre B por C, van a obtener exactamente el mismo resultado que si utilizan cualquiera de las otras fórmulas que solemos encontrar en los textos, que a veces son un poquito más complejas. Entonces, vean este ejemplo. En este ejemplo, ¿qué les parece la tabla de 2x2? Esto es cardiopatía coronaria. Está mal diseñada. Está al ¿Cómo revés. tendría que estar diseñada? Exacto. La obesidad sería nuestra exposición y la cardiopatía coronaria tendría que estar en las columnas porque es nuestro desenlace. Pero al ser una fórmula que implica productos cruzados, en el OR el diseño de la tabla de 2x2 no modifica el resultado. Lo que hace es cambiar las casillas del lugar, pero básicamente pues nos da la misma información. Procuren que no les suceda esto, que sus tablas de 2x2 siempre en las columnas tengan el desenlace y en las filas la exposición, porque evidentemente pues esto nos ayuda a tener un pensamiento más estructurado y que también los resultados los podamos interpretar de mejor manera. Esta tabla de 2x2, entonces, ¿cómo tendría que estar construida? Pues entonces, en la primera columna, pacientes con cardiopatía, en la segunda, pacientes sin cardiopatía, en la primera fila, pacientes con obesidad, y en la segunda, pacientes sin obesidad, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, eso me va a quedar un poco chueco, pero en la primera casilla tendríamos los mismos 25. En la segunda, ¿cuántos vamos a tener? En la casilla que en teoría sería la B. ¿250? Ajá, 250. Después en la casilla C, 175. ok. Y en la última, en la casilla D, 2550. 2550. Ajá. Entonces, vean aquí qué es lo que sucede. Acá teníamos A por B, 25 por 250, perdón, por 2550, y aquí pues tenemos prácticamente el mismo valor. Lo que cambia son estas dos casillas, sin embargo siguen siendo 250 por 175, ¿sale? Entonces por eso el resultado en este caso en particular para el OR, aunque las posiciones estén invertidas, no se modifica y el resultado que vamos a obtener es el mismo. Entonces vamos a hacer la fórmula, ya viene aquí el resultado, pero vamos a corroborar que esto sea correcto. Entonces 25 por 2550, ¿cuánto les dio? Mm, ¿Cuánto? Bueno, es que yo ya saqué todo el... Ay,
todo el resultado y sale 1.28 de otro día. Es que lo hice en la 1.28. A ver. Entonces son, aquí me dio 6.063.750 entre 43.750. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a hacer 6.370. 1.45. Sí, 43.000. 1.45. Sí, a mí también me da 1.45. Entonces aplicar algo mal. 1.45. A lo mejor por ahí algún número que omitimos, pero sí, da exactamente el mismo resultado. Y además nos dicen que el intervalo de confianza va de 0.94 a 2.25 con un valor de P por arriba de 0.05. Entonces, primero, ¿de qué nos habla la razón de momios? ¿Cómo la interpretarían? ¿Qué es un factor de riesgo? Ok, es un factor de riesgo. Luis, ¿qué más? Una parte probabilística, ¿no? Es un de riesgo que puede ser probable que suceda con un Ajá. intervalo. Ajá. Pero el intervalo Y de el intercambio confianza. es que atraviesa la unidad, entonces no es como que Sí. confiable. Ok, el intervalo de confianza atraviesa la unidad porque va desde 0.94 hasta 2.25 y además estadísticamente tampoco encontramos significancia. Sin embargo, este valor de 0.94, que es el intervalo inferior, está bastante cerca de 1, ¿no? Aquí, ¿qué podemos decir? Que existe una tendencia a que efectivamente, y ojo aquí en cómo se interpreta el OR, los pacientes con cardiopatía tengan mayor riesgo de haber estado expuestos a obesidad que los pacientes sin cardiopatía. Aquí vamos prácticamente desde el desenlace hasta la exposición, porque, como bien lo decía Iván hace un momento, pues prácticamente nosotros partimos de verificar la probabilidad de la exposición en una razón de momios, a diferencia de lo que pasa en riesgo relativo. En riesgo relativo, ¿qué diríamos? Los pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo de presentar el desenlace. Vamos desde la exposición hacia el desenlace. Entonces aquí los pacientes con cardiopatía tienen una mayor probabilidad de haber tenido la exposición que aquellos pacientes que no presentaron el desenlace. Teóricamente, si aquí el intervalo de confianza estuviera por arriba de la unidad, podríamos decir que ese riesgo de exposición se incrementa en un 45%, básicamente, ¿vale? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Va. Yo tengo la Perfecto. duda de... sí. Adelante, Javier, por favor. Sí, tengo la duda de dónde salió ese índice de confianza. Bueno, El a lo intervalo mejor de sí, confianza, sí, sí, dígame. el intervalo de confianza se establece también a través de fórmulas. La realidad es Ajá, que son fórmulas complejas, hay intervalos de confianza para absolutamente todas las medidas que hemos visto, las medidas de frecuencia, las medidas de asociación, las medidas de impacto. Quizá es un poco impráctico que se aprendan las fórmulas del intervalo de confianza, pero básicamente viene de las medidas, podríamos decir, de tendencia central o de resumen y las medidas de ok, dispersión junto con el error, la probabilidad de cometer un error. Entonces, entre más pequeño sea el intervalo de confianza, pues podemos establecer posiblemente con mayor seguridad que el número real o el valor real de esta razón de momios está en ese sector en específico. Entonces, hay otra manera en la que ustedes lo pueden obtener. Déjenme salgo de aquí un segundo. Ay, esperen. Y les voy a compartir la pantalla completa para darles una herramienta que les sea de utilidad para que desde ahorita puedan empezar a calcular los odds ratio. Entonces, perdón, y los intervalos de confianza. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de esta plataforma que es OpenEpi? Entonces, se meten a OpenEpi, el internet nos lo permite. Le ponemos aquí en tabla de 2x2. De este lado, donde está el menú, ahí buscan tabla de 2x2 y le vamos a poner introducir datos. Entonces, ¿cuál dijimos que era el número que iba en la casilla A? 25.
25. En la B, 250, 250. En la C 175, y en la D 2550. 2550. Listo. Entonces, ya que meten sus datos aquí, le ponen o se aseguran que el intervalo de confianza esté marcado al 95%, le ponen calcular y les va a dar la información. Esto que están obteniendo aquí arriba, pues tiene que ver precisamente con estadísticos, ¿no? Significancia estadística. Ya ustedes decidirán cuál es la que utilizan. Aquí tenemos dos variables cualitativas dicotómicas, entonces van a tener que utilizar chi cuadrado, pero ya les tocará determinar cuál de todas estas. Definitivamente en todas el valor de P está por arriba del 0.05, entonces no hay una significancia estadística como ya nos habían avisado. Y aquí podemos verificar cuál es el parámetro que vamos a utilizar. Esta primera tabla en general es para, o sea, tú le metes los datos a la tabla, pero no te pregunta o no le das la información respecto a qué tipo de diseño metodológico es. Si se dan cuenta, metimos los datos y ya, y esos mismos datos los hubiéramos podido obtener de un estudio de cohorte, de un ensayo clínico, etcétera. Entonces te da toda la información. Esto que obtenemos aquí arriba, los primeros datos son pues básicamente para estudios de cohorte, donde nos dice los riesgos, la razón de riesgos, que sería el riesgo relativo. Entonces aquí aparece en 1.41 con un intervalo de confianza entre 0.94 y 2.11, ¿no? Y abajo, aquí obtenemos ya el OR. Entonces obtenemos un OR que está en 1.45. Les digo, aquí tendrán que ustedes considerar cuál es el que deciden obtener. Vamos a utilizar este primer valor, 1.457. De hecho, nos lo dan con un tercer decimal, con un intervalo de confianza que va de 0.92 a 2.23, que es pues muy similar a lo que obtuvimos o lo que nos reportan los autores de este trabajo. Entonces, estas les digo, son fórmulas, las pueden encontrar muy fácilmente en Google, tiene que ver con error estandarizado, tiene que ver con el parámetro que ustedes están obteniendo como de resumen y pues a partir de esto ya pueden ustedes dar una interpretación más sólida en los estudios que realicen. Adelante, Ana, por favor. En la tabla, en la segunda tabla maestra, donde dice riesgo en expuestos, etcétera, es, digamos, lo de la prevalencia, digo, el sistema lo saca con esa palabra, ¿no? Riesgo, pero al hacer la operaciones corresponde a lo de prevalencia en expuestos, y por ejemplo, lo de razón de riesgo es razón de prevalencias, o lo saca de forma diferente. Como les decía, toda esta tabla, esta en particular, déjenme ponerla en un círculo, toda esta más bien nos da interpretaciones para estudios longitudinales en los que podríamos calcular la incidencia. Entonces, esta ahorita no la utilizaríamos porque sabemos que el estudio que se realizó y estos resultados que obtuvimos vienen de una encuesta transversal. Entonces, lo que vamos a utilizar es el OR, que es la tabla que viene aquí abajito, con sus intervalos de confianza al 95%. Si fuera un estudio longitudinal y utilizáramos estos resultados, esto que viene como razón de riesgos corresponde al riesgo relativo, ¿vale? Y vean que aquí es de 1.41, entonces, pues evidentemente existe una pequeña diferencia con el resultado que estamos obteniendo respecto al OR. El riesgo en expuestos, ¿qué sería? Este de aquí. La incidencia en expuestos, ¿no? La incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos viene aquí abajo, la incidencia global es el riesgo total. Esta diferencia de riesgo, ¿qué sería? La resta entre la incidencia El de uno y otro, absoluto, ¿no? ¿no? El absoluto, sí. Exacto, la reducción absoluta de riesgo, ¿sale? Y aquí viene incluso la fracción etiológica, dependiendo pues de los resultados que hayamos obtenido en el resto de los parámetros. Entonces, esta es una forma pues mucho más sencilla y mucho más práctica de obtener estos valores. Adelante, Ime, por favor. La primer tabla
nada más ahí me perdí. ¿Por qué hay dos P's? Es que decía P1 y P2. Ahí, Ajá, va el orden, aquí no va sé, a una depender cola, dos de colas. si, sí, aquí va a depender de cómo ustedes hayan procesado los datos. En general, van a utilizar este que viene aquí, el de dos colas, porque pues tiene que ver con la probabilidad de error en ambos lados, vamos a decirlo así, de los datos. Entonces, en general, el que van a utilizar ustedes es el de dos colas y les digo, tendrán que determinar además si la información puede corresponder al uso de un chi cuadrado sin corrección, corregido o incluso a una prueba exacta de Fisher. ¿Vale? Eso lo Vale. van a ver en estadística, no se hago bien. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la manera, Javier, espero que haya aclarado un poquito esta duda de cómo se obtienen los intervalos de confianza al 95%. Les digo las fórmulas, la realidad es que a mi parecer no es necesario que las aprendan, pero sí saber de dónde vienen y pues que estos resultados los pueden obtener ya de manera sencilla. Aquí vienen en el OpenEPI, pero por ejemplo en SPSS también se los dan. Cuando ustedes meten sus valores a una tabla de 2x2, le piden la opción de que les dé riesgos y que les dé ORs. Y ahí ya les vienen también los intervalos de confianza al 95%. ¿Vale? Sí, le agradezco mucho. Tenía la duda porque la interpretación es un poquito más sencilla, pero siempre tuve la duda de dónde salían. ¿De Gracias. dónde vienen? Sí, estos Sí. a veces son un poco complejos de obtener manualmente, pero afortunadamente ya tenemos muchas herramientas para poderlos hacer más fácil. Bueno, y ahora, digo, esto no es el objetivo de la sesión y cálculo de tamaño de muestra siempre es un tema muy amplio que genera muchas dudas, pero sí me gustaría decirles que si ustedes van a realizar un estudio transversal, aunque sea meramente descriptivo, necesitan estimar el tamaño de muestra. Y lo primero que tienen que hacer para definir cuál es la fórmula correcta que tendrían que utilizar es determinar precisamente si su estudio va a ser un estudio descriptivo o si va a ser un estudio analítico. Descriptivo, solamente la prevalencia de, como en el caso de Nubia, ¿no? La prevalencia de adicción a la comida es de 15%. Analítico, la prevalencia de adicción a la comida en el grupo que tiene disfunción familiar es del 20%, mientras que en el grupo que no tiene disfunción familiar es del 10%, ¿no? Entonces ahí que necesito dos grupos que comparar para poder establecer diferencias entre la probabilidad de que se presente o no una exposición o un desenlace particularmente. Entonces, en los estudios, cuando se quedan en descriptivos, pues queremos estimar la prevalencia de ese desenlace y vamos a necesitar solamente dos parámetros, el margen de error o precisión y el nivel de significancia, pero aquí no vamos a emplear el poder estadístico porque ¿para qué usamos el poder estadístico? ¿O cuál es su utilidad? Para evitar el Para error tipo evitar el 2. error. Para evitar el error tipo 2. 2. Y aquí, ¿para qué nos ayuda? Pues básicamente para identificar que realmente existen diferencias, ¿no? Entonces aquí no vamos a tratar de buscar diferencias, solo quiero describir lo que está sucediendo en una población y por eso no tendríamos que utilizar poder estadístico. Mientras que si voy a realizar un análisis donde sí compare dos grupos, donde compare dos prevalencias o dos proporciones o incluso dos medias, dependiendo de cómo estén pues establecidos sus datos, sobre todo el relacionado con el desenlace, pues podemos determinar precisamente cuál es la diferencia que yo espero entre estos dos subgrupos que estoy considerando y vamos a necesitar el nivel de significancia, pero también el poder estadístico. Ustedes ya saben que para esto hay tablas. Ustedes pueden elegir previo a su estudio cuál es el poder estadístico que van a utilizar. Mínimo tiene que estar en un 80% en un 0.8, donde el valor de Z correspondiente es de 0.84. Menos de eso, la realidad es que la probabilidad de cometer un error tipo 2 incrementa demasiado.
Y por supuesto que entre más se aumente el poder estadístico y también la significancia estadística, pues mayor va a ser el tamaño de muestra que se necesite. Para significancia estadística, ustedes pueden emplear desde 0.90, el que se usa de forma estándar, que es 0.90, bueno, 95% o 0.05 de error permitido, y de ahí se podría ir hasta 99%, pero considerando que el tamaño de muestra va a aumentar también significativamente. Estas son otra vez fórmulas, nuevamente no me parece práctico que las tengan que aprender de memoria, pero pues sí que veamos de dónde viene la información. Entonces, básicamente están en relación con lo que esperamos para medias, por ejemplo, el nivel de significancia, la desviación estándar que esperamos para el grupo y el intervalo de confianza esperado, mientras que para las proporciones, pues se requiere previamente contar con el dato de cuánto probablemente es el valor que ya se conozca en la población. En esta fórmula, si Nubia quisiera solamente determinar su tamaño de muestra para hacer una descripción de la prevalencia de adicción a la comida, esta de aquí abajo sería la que tendría que utilizar, donde el valor de P correspondería a 0.15, que es ese 15% que ya se conoce en la literatura, ¿vale? Sí, Araceli, por favor. Doctora, una pregunta aquí con el ejemplo del estudio de Nubia. Ella, si encontró esa prevalencia en general, es 15%, pero si ella lo va a trabajar en adolescentes, tendría que ser la prevalencia en adolescentes, si es que existe el dato. Exacto. Si hubiera algún estudio que ya tuviera esa información y que se acercara mucho más a las características de la población que nosotros queremos estudiar, tendría que utilizar ese valor. Si no existe nada en adolescentes, se podría utilizar esa de adultos, ¿vale? Que es la que tenemos. Esa era la duda porque si no dice, bueno, el artículo dice que es 50, puedes poner 50, pero pues eso te supereleva el tamaño de la muestra. Entonces, Sí. otra duda es, por ejemplo, las fórmulas, tenemos las de proporciones y las de medias, pero pero también hay fórmulas para poblaciones finitas e infinitas. O sea, esto es aplicable a proporciones y medias para finitas e infinitas. En realidad estas no consideran poblaciones finitas, son, digámoslo así, el cálculo de tamaño de muestra que ustedes necesitarían en un mundo ideal. ¿Cuándo utilizarían el de poblaciones finitas? Cuando quizá su universo de trabajo es pequeño, ¿no? Se me viene a la mente un trabajo que hizo una de sus compañeras, que ya está en el M4, que es cirujana plástica, y ella decía, es que yo tengo solamente 2.500 pacientes que tuvieron, a las cuales les explantaron los implantes mamarios, ¿no? Entonces, esas 2.500 es su población, no va a tener más. Entonces, ahí utilizó, pues, con fines de factibilidad también, un cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas, pero son fórmulas diferentes a estas que tienen en pantalla. O sea, entonces eso no es lo ideal es hacer la población general. Así es, Gracias. estas que tienen aquí. Y el artículo que les adjunté, creo que es de los que mejor explican el cálculo de tamaño de muestras, pero nuevamente pues ya tenemos herramientas que les permiten hacer esta determinación. En la misma página, en OpenEpi, ustedes van a encontrar también esta posibilidad de aquí del lado izquierdo poner su tamaño de muestra. Para una proporción sería pues estudios transversales como este que tienen acá. Incluso ustedes aquí, les digo, podrían ajustar incluso el tamaño de la población si tienen solamente pues una población determinada, ¿no? Entonces esto sirve para estudios descriptivos transversales. Tenemos también aquí para casos y controles, para cortes y ensayo clínico y para diferencia de medias. Básicamente, corte y ensayo clínico es la que se utilizaría para una diferencia de proporciones. Sí, Ana, adelante, por favor. Que podría ser el caso de Nubia, ¿no? Que va a hacer su estudio en una escuela y podría manejarlo como población finita.
Podría, pero depende cómo lo esté planteando, porque puede ser que ella tenga que hacer algo que se llama muestreo por conglomerados y entonces ahí la situación es un poco diferente, ¿vale? Pero sí, depende cómo lo quiera plantear. Muy bien. Entonces, esto de tamaño de muestra también es solamente para así como dar una repasada muy breve. Les envié los artículos para que puedan estudiarlo a mayor profundidad y también en estadística seguro van a revisar la determinación de los diferentes cálculos de tamaño de muestra. Y ya que tienen el cálculo de tamaño de muestra, ahora tendrán que verificar el muestreo. Tenemos dos tipos generales de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Y este también es todo un tema, ¿no? Siempre que tengan la posibilidad, realicen un muestreo probabilístico. Los muestreos no probabilísticos pueden generar mayor probabilidad de sesgos en muchos aspectos y no deberíamos utilizarlos de forma usual. Entonces, dentro de los muestreos probabilísticos tenemos diferentes posibilidades. El muestreo aleatorio simple es el que se utiliza con mayor frecuencia. Ustedes ya calcularon sus tamaños de muestra y seguramente ya establecieron la forma en la que van a realizar el muestreo. Entonces, alguien que tenga un muestreo aleatorio simple que nos haya dicho cómo lo realizó, sí, muy rápido, en un minuto. Pues bueno, yo lo que hice fue justamente de la bibliografía, que son pocos, de eso utilicé el OpenEPI para poner un poder del 80%. Puse la cuestión de la población estudiada y me salieron 196 pacientes. Ok, ¿es una diferencia de proporciones? Sí, La fórmula que utilizaste, ok. ¿Y vas a hacer un muestreo aleatorio simple, Imus? sí, sí, porque nada ¿Cómo más lo son vas a hacer? pacientes con endometriosis, con pacientes con endometriosis y disfunción del vaciamiento Ok, vesical. entonces tú tendrías que considerar primero a todas esas pacientes que te llegan, no sé, voy a suponer un periodo de tiempo en 2 años con endometriosis. Y de esas, tú ya sabes que vas a elegir a 6 me salieron. 196. Supongamos que en esos 2 años tú tienes 2,000 pacientes con diagnóstico de endometriosis. Estoy diciendo locuras, pero supongamos que tienes 2,000 pacientes con endometriosis en 2 años y solo necesitas 196. ¿Cómo vas a seleccionar esas 196? Con los criterios de selección de que tengan justamente, o sea, el basal es que tengan endometriosis y que Ajá, tengan alteración a nivel de los ligamentos uterosacros, que son ajá. los que llevan el control del control miccional y eventualmente que se les haga la urodinamia. Ok, de esas 2,000 tienes 600 que cumplen todos tus criterios de inclusión. Mm, ¿Cómo? ¿Quién nos ayuda? Yo, A ver, Araceli. dependiendo de cómo las tengan, si las tienen un listado, pues a lo mejor puede ser un muestreo aleatorio simple. Usar Ajá. alguna calculadora o alguna aplicación para que él haga su aleatorización. Ajá. Podría ser una Exacto, opción. Imer. Entonces tú vas a tener, vamos a seguir con este ejemplo, 600 pacientes con endometriosis que además cumplen todos tus criterios de inclusión. Tú no tendrías que incluir a todas esas 600 porque tu tamaño de muestra te está dando el valor que necesitas para que científicamente tu estudio sea significativo y eso incluye la probabilidad de realmente encontrar una diferencia entre los grupos. Entonces solo necesitas 196. La pregunta era, ¿cómo eliges esas 196 de las 600 que cumplen con todos tus criterios de inclusión? Entonces, como lo dice Araceli, pues básicamente ahí tendrías que hacer, primera posibilidad, lo ideal, un muestreo aleatorio simple. Las metes a una tómbola como tú quieras, una bolsa con papelitos, una página que te aleatorice los números, etcétera, y de ahí las seleccionas. Opción 2, muestreo sistemático. Entonces, yo voy a incluir, si son 600, pues una de cada 4. Entonces, elijo a la primera, la 2, la 3, la 4 no la selecciono, la 5 la voy a seleccionar.
6, 7, 8 no la selecciono, la 9 entra en mi estudio, ¿sale? Ese es un muestreo sistemático. Puede ser cada 2 pacientes, cada 3 pacientes, cada 10 pacientes, lo que ustedes necesiten. El muestreo estratificado más bien divide a los grupos en diferentes estratos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto sobre cupo en urgencias, ¿sale? Y tengo diferentes estratos, turno matutino, turno vespertino y turno nocturno. El problema es que no en todos los turnos se ve la misma cantidad de pacientes. Entonces yo estratifico esas diferentes posibilidades y digo que en el primer estrato yo voy a necesitar 30% de participantes. En el siguiente estrato voy a necesitar 40%, ¿no? Que es el turno vespertino. Y en el turno nocturno otro 30%. Entonces, esa estratificación me permite que, ya que tengo el total de mi muestra en cada estrato, haga además una aleatorización para seleccionar al total de mis participantes. Y el de conglomerados, que era el que les decía que probablemente tendría que usar Nubia, no lo sé, depende de cómo haya planteado su diseño, es en vez de comparar poblaciones o pacientes per se, lo que puede comparar son escuelas diferentes, la escuela A versus la escuela B, ¿no? O en nuestro caso, el hospital A versus el hospital B, esos son conglomerados, son grupos separados, incluso dentro del mismo hospital podríamos decir que urgencias es un conglomerado, terapia intensiva es otro conglomerado, medicina interna es otro conglomerado. Entonces son diferentes formas de hacer un muestreo que ustedes también tendrán que definir para asegurarse de que la probabilidad de que los pacientes sean representativos de la población en general incremente. Adelante, Javier. Leí que en esta cuestión del muestreo por conglomerado se tiene que hacer el uso de ponderadores, pero ¿qué tan frecuente realmente que sí se utilice? Y no sé si eso en realidad te lo da el software o lo tienes que hacer tú manual porque, no, o sea, lo leí y No, como que sí no te me lo queda dan. muy claro. Ok. Sí, la ponderación es complicada, es difícil porque hay diferentes formas de ponderar. ¿Y a qué se refiere esta ponderación? Pues supongamos que si en la escuela A yo tengo, no sé, 3,000 niños y en la escuela B tengo solo 100, pues evidentemente hay una mayor probabilidad de que yo elija niños de la escuela A que de la escuela B. Entonces lo que hacen es, mediante distintas fórmulas y diferentes herramientas, equiparar el peso justamente de ambos grupos, ¿no? Entonces, ahora los que tienen menor posibilidad de ser elegidos van a tener mayor peso cuando son seleccionados. Pero sí, hay software, en SPSS se puede realizar, hay diferentes maneras de hacerlo. Les digo, es un poquito complejo, pero se puede hacer a través de diferentes software, no se tiene que hacer nada manual. Nubia, por favor. Sí, yo voy a hacer un muestreo no probabilístico, porque pues las escuelas aparentemente tienen diferente, bueno, más bien una cantidad muy distinta de población. Pero en el estudio en el que yo me estoy basando en Italia fue un muestreo por conglomerados, en el cual tomaron de todas las provincias, tomaron grupos y de esa forma hicieron representativa la población. Exacto. ¿Y cuántas escuelas vas a incluir, Nubia? 2, una pública y una Ok. privada. Bueno, muy bien. Sí, sí, son poquitas para considerarlo por conglomerados. Bueno, ok, muy bien. Araceli, por favor. Doctora, en ese caso de Nubia, por ejemplo, el considerar los diferentes grados, por ejemplo, o sea, primero, quinto, sexto, no sé cómo vaya a trabajarlo de edad, no se considera cada grupo un conglomerado. ¿Podría considerarse un conglomerado o podría considerarse estratificado? Y digo, depende de cómo lo estén planteando. Entonces, la verdad es que ahí, por grado, más bien me parecen grupos estratificados, más que por conglomerados. Y además pueden hacer combinaciones. Les decía, pueden hacer este muestreo estratificado y ya que dentro de los estratos tengamos claro cuánto va a aportar cada estrato a la muestra global, entonces tendremos que hacer un muestreo aleatorio simple para darle la misma oportunidad a todos los participantes en el mismo estrato de ser incluidos en el proyecto. ¿Vale? Pero yo ahí tengo una duda en el aspecto ético,
Porque nosotros cuando Ujú. invitamos a alguien en la escuela, les decimos los beneficios que van a tener, ¿no? Para que pues acepten también. Ujú. Pero entonces, ¿cómo al decir que voy a estratificar? Bueno, igual metodológicamente se justifica y se entiende, pero digo, bueno, vamos a tener beneficio, pero unos niños sí y otros niños no. Ahí Ujú. es, se me hace que está medio complicado, ¿no? Si lo queremos aleatorizar. El- Ustedes tendrían que tener el consentimiento informado de todos los pacientes que se incluyan en el estudio, per se. Entonces, la aleatorización la pueden hacer desde antes. En el caso de Nubia, se me ocurre que con el listado de niños hagan la aleatorización y ella ya va a saber, antes de empezar el estudio, a cuáles niños tendría que hacerles los instrumentos, las evaluaciones, etcétera. Entonces tendría que ir con los niños, con las mamás, con los tutores para obtener el consentimiento informado y en caso de que no acepten, no los puede incluir y tendría que tener otras opciones. O sea, tiene que tener un listado adicional para utilizar en caso de que este participante que selecciona inicialmente no pueda entrar al proyecto. Ujú. Bueno, Bueno, lo que nosotros vamos a hacer pues, es hacer la invitación a todos los adolescentes de todos. 15 a 19, bueno, todos los adolescentes de nivel medio superior de esa escuela. Y los que acepten participar, pues ya se les va a dar la firma del asentimiento y del consentimiento. Y de los Ujú. beneficios que nosotros les vamos a ofrecer, bueno, es que al hacer una escuela pública, van a tener derecho a bienestar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, de esa forma, pues se les va a hacer que si en caso de que lleguen a salir con sobrepeso, obesidad, o que se les va a invitar, a todos se les va a invitar a chiquitines y a los que lleguen a salir con esos diagnósticos o con ansiedad, depresión, pues se les va a enviar a la consulta de medicina familiar. Por eso es que estamos buscando que sí haya una escuela pública porque pues ellos aseguran la derecho a biencia. En cuanto a la escuela privada, se les va a notificar a los familiares, bueno, los resultados se les entregarían a todos, ¿no? Entonces, para que acudan a una unidad, ya sea de medicina familiar o con un nutriólogo, para que puedan llevar a cabo intervenciones para lo del sobrepeso y la obesidad. Y nosotros vamos a llevar nutriólogas para la toma de las medidas antropométricas. Esos son los Bien, beneficios sí, que sí, sí, es nosotros todo lo vamos que a se dar. tiene que plantear al momento de hacer el diseño de un estudio. Les digo, el muestreo es algo complejo también, es algo que a veces dejamos de lado y como por ahí lo mencionamos brevemente en el análisis, pero la realidad es que tiene que ser muy bien descrito y estar establecido cómo se va a realizar el muestreo en cada caso. Hay muchos tipos de sesgos, evidentemente las encuestas transversales o los estudios transversales tienen una mayor susceptibilidad a muchos sesgos, sesgos de recuerdo, sesgos de entrevistador, sesgos del observador, sesgos de información, etcétera. Entonces tendremos que tratar de controlar esos factores, sobre todo si llegamos hasta una probabilidad analítica a través de, uno, el diseño y dos, también mediante el análisis estadístico y para eso sirven precisamente los análisis de regresión. Entonces, no se olviden que podemos hacer solo una descripción a través del análisis univariado o aún en estudios transversales llegar al análisis bivariado y multivariado utilizando no nada más las pruebas estadísticas pertinentes, sino también las medidas de relevancia clínica, las medidas de frecuencia, las medidas de asociación. Y en este caso, si obtenemos ORs, la pregunta es, ¿podríamos obtener medidas de efecto? ¿Leyeron algo Pues, por ahí? La realidad es que no directamente, porque como vimos, a veces el OR no refleja directamente la realidad de lo que está sucediendo y se podrían hacer aseveraciones que pues no serían quizá tan apropiadas para implementar directamente. Entonces, nos quedaríamos en medidas de asociación
con el OR y evidentemente sí podemos decir cuánto se modifica el riesgo hacia incremento o hacia reducción, pero tal cual hablar de un aumento en el riesgo o una reducción en el riesgo requiere un diseño longitudinal para poder hacerlo. Revisen los reportes Stroh, aquí viene el DOI, lo pueden encontrar también en Google de forma gratuita. Y estas son las guías que se utilizan para estudios observacionales. Básicamente todas las revistas les van a pedir que el artículo que ustedes manden esté sustentado en las guías Stroh. Y pues ya en resumen, no hay seguimiento ni componente longitudinal, es una sola medición en un momento particular del tiempo, nos ayudan a planear la salud pública, a establecer hipótesis sobre factores de riesgo, sobre todo que después se tienen que corroborar por diseños más robustos. Recuerden que se afectan por la velocidad en la que se desarrolla el desenlace y la cronicidad de la enfermedad. Si son enfermedades crónicas con baja mortalidad, la prevalencia va a ser alta. Si son enfermedades agudas con una letalidad alta, pues la prevalencia va a ser muy bajita. Y además no nos sirve para enfermedades raras ni tampoco para exposiciones infrecuentes. Para enfermedades raras tenemos casos y controles, para exposiciones infrecuentes tenemos estudios de cohorte, que son los que se tendrían que utilizar en cada una de esas circunstancias. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo nada más, justo en esa imagen, perdón, ¿Sí? de RiskCalc es una que es de Cleveland Clinic, es que la estuve buscando, pero no sé si Sí. es. Ah, ok. Sí, es esa, precisamente. Hay muchas otras, ¿eh? Estas son dos de las que a mí me han funcionado, pero hay muchas otras. E incluso, pues sí, ya la inteligencia artificial, si ustedes le dicen, necesito que calcules el tamaño de muestra para diferencia de proporciones con un poder de 80, una significancia 95% y una prevalencia previa de tanto, les da la fórmula, les explica de dónde lo saca y les da el resultado. Entonces, también cualquiera de estas inteligencias artificiales les puede ayudar a evaluar el tamaño de muestra. Adelante, Mariano, por favor. Yo muy rápido, doctora, nada más me quedó duda cuando sacamos lo de la odds ratio o razón de momios de 1.45, dijimos que era la mayor probabilidad de tener la exposición. Ahí vi que estaban entre el intervalo, ¿no? Entre esos dos, pero cuando está abajo, ¿qué podría significar? O sea, debajo de 0.94, ¿qué podría significar? Y cuando está arriba de 2.2, ¿qué podría significar? Es como que lo que no entendí muy bien. Ok, en realidad aquí lo que significa el intervalo de confianza es que si nosotros repetimos 100 veces este mismo estudio, a lo mejor en otras poblaciones, etcétera, el valor que vamos a obtener de la razón de momios, el 95% de las veces va a estar entre 0.94 y 2.25. Entonces tú no esperarías un valor de OR fuera de 0.94 o de 2.25. Tu valor real está dentro de estos dos parámetros. Entonces, ¿por qué decimos que no es tampoco clínicamente relevante? Porque existe una probabilidad, aunque sea pequeña, de que en alguno de esos ejercicios tu valor real esté por debajo de 1 y sea un factor protector, pero en otros esté por arriba de 1 y sea un factor de riesgo. Entonces, esa es la razón por la cual decimos que hay una tendencia. Parece ser que la obesidad podría tener una tendencia a relacionarse con cardiopatía coronaria, pero esa es la interpretación que se le puede dar. Entonces, aquí no tendrías valores por debajo de 0.94 o por arriba de 2.25, sino que tu valor real de razón de momios estará entre 0.94 2.25, el estimado en este momento es de 1.45, pero como atraviesa la unidad el intervalo inferior, entonces por eso es que podemos decir que no se documenta plenamente la asociación, lo que además se relaciona con una relevancia estadística o una significancia estadística que no cumple con los criterios para realmente ser contundente. No sé si me expliqué más o menos. Sí, por ejemplo, entonces como es 1.45, está arriba de 1, ¿sería de riesgo?
Exacto, sería de riesgo. Si solo tuvieras la razón de momios, dirías, los pacientes con cardiopatía coronaria tienen un 45% más de probabilidades de haber sido obesos que los que no tienen cardiopatía coronaria. Entonces, el intervalo de confianza que tú esperarías para asegurar que si es un factor de riesgo, tendría que estar por lo menos arriba de 1 y hasta el infinito, ¿no? Pero aquí como atraviesa la unidad, o sea, está por debajo de 1, entonces pues no es concluyente y no podemos decirlo de esa forma. Diríamos que hay tendencia nada más. Gracias, doctora. Luis, por favor. Sí, me habló sobre la razón de prevalencia. En este no se puede ocupar, en este ejemplo que nos puso, no se puede ocupar la razón de prevalencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede o Porque no se dicen que puede? es más del 10%, dijo, ¿no? Algo así. Tendría que. A ver, entonces esa es una muy buena observación. ¿Qué les parece si lo calculamos? Vamos a calcular la prevalencia global del desenlace para saber si utilizamos razón de prevalencia o si usamos ORs. ¿Cómo calculamos la prevalencia global? Así como está esta tabla de 2 por 2. Sería A más C entre de 3000. La fórmula usual sí, pero en esta tabla de 2 por 2. Sería la de... 25. Bueno, sería 200 entre 3000, ¿no? 250, ¿no? Entonces, entre 3000, ¿por qué? 200. Porque son todos los que tienen cardiopatía. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué que son de la queremos? La población. prevalencia de la cardiopatía, tanto en obesos como en no obesos. Efectivamente, cuando la tabla de 2 por 2 está construida de forma correcta, la fórmula es la que me dijeron hace un ratito de A más C entre N, pero aquí como no la hicieron del todo bien, entonces tenemos que utilizar este 25 más 175 y esto lo vamos a dividir entre nuestra N. Entonces, efectivamente son 200 entre 3000. ¿Cuánto les dio? 6.6%. O sea, 6%. Ok. Entonces, nos da una prevalencia global de 6%. Está por debajo de 10%. Teóricamente, aquí sí está bien utilizada, entonces, la razón de momios, ¿no? A través de la fórmula de razón de productos cruzados. Vamos, si quieren, a calcular, porque ya no me va a dar tiempo. No, ya nos pasamos de tiempo, ya no puedo. Bueno, vamos a quedar aquí. Les voy a hacer comentarios de sus tareas, por Classroom y en unos minutitos que tengamos la siguiente semana, 10 minutos a lo mucho, vemos brevemente el artículo de Javier que está súper bueno para hablar precisamente de este tema de razón de momios, razón de prevalencias, etcétera. Y también revisamos el de Araceli, que también me lo envió, pero ese lo vemos en clase también en muy breves minutos, ¿sale? Bueno, pues que tengan un excelente día. Como siempre, un gusto poder verlos. Nos vemos la semana que entra y cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, buen día. Nos vemos. Gracias. Bye. Hasta luego, gracias. A ustedes.